Muy buenas tardes, le damos nuestra más cordial bienvenida a una edición más de este espacio ProDynamis, un espacio que vamos construyendo juntos, un espacio de reflexión, un espacio de análisis de la situación nacional, también internacional, siempre a la luz de los principios y valores que defiende la Fundación, que son el respeto a la vida, la propiedad privada, una economía libre, abierta, una ciudadanía responsable, el diálogo, la participación, el rechazo a la violencia. Todos estos principios guían nuestra acción y bueno, en este momento que llamamos Espacio ProDynamis, convocamos siempre a personalidades del entorno nacional, en la medida de lo posible, referentes de diferentes temas, y hoy nos toca un poco un referente ya de lo que sería el activismo político. Dentro de una democracia, los partidos políticos, como en el caso del sistema nacional nuestro en Paraguay, que se basa en una democracia representativa a través de los partidos políticos, se supone que son ellos los que vehiculizan, digamos, los intereses de diferentes sectores de la sociedad de una manera consistente, de una manera coherente, con una filosofía, digamos, que se propone desde el ideario de estos colectivos políticos. Y bueno, hoy estamos con Rodney Jiménez. Actualmente está en la directiva, está liderando este espacio que se va construyendo, este espacio de ciudadanía que se va construyendo y que se llama el Partido Libertad y República, y que ahora está en proceso de cambio de nombre. Sí. Va a ser el Partido Libertario del Paraguay. En su momento se originó con el movimiento Libertad y República. Sí. Hacíamos un poco de historia con Rodney antes de arrancar el momento que compartimos con ustedes. Y bueno, bienvenido Rodney, gracias por tu tiempo, gracias por tu presencia acá. Y podríamos empezar un poco recordando los orígenes del Partido Libertario del Paraguay, de dónde arranca, qué les movió también a este grupo de ciudadanos en su momento a plantear este esfuerzo, porque sabemos que es una tarea realmente absorbente, demandante, a veces ingrata, pero estamos también convencidos de que con ciudadanos como Rodney, que plantean estos espacios, es cómo se construye realmente una democracia viva, ¿verdad? Sí. Entonces, una vez más, gracias Rodney. Y contanos un poco cómo empezó el Partido Libertario y bueno, sobre qué bases plantea su propuesta. Sí, antes que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ProDynamis, realmente una fundación y una organización con mucho mérito porque justamente promueve estos principios que son los nuestros, ¿verdad? Los principios de no agresión, los principios que defienden los derechos inalienables del ser humano, es lo que nos motiva a nosotros, ¿verdad? Y el partido nació primero como un movimiento, ¿verdad? Y a partir de personas que no éramos políticos, ¿verdad? Si bien alguna militancia siempre uno tiene, ¿verdad? En algún momento. Yo soy veterinario y bueno, yo estaba afiliado al PLRA y realmente siempre me molestaba el hecho de que yo siempre me sentí liberal y no veía en el partido eso, ¿verdad? Sí. Y sus mismos principios, o sea, diríamos, no dicen eso. Y bueno, después le conocí al doctor Pavón, que tenía un programa de radio, hablamos, coincidimos mucho. Y también después con un amigo, colega mío, el doctor Lima, Joaquín Lima, que él ha Colorado. Pero siempre el descontento de la situación y no veíamos la alternativa realmente en las ofertas políticas. Veíamos que todos los partidos lo que hacían era prácticamente promover el colectivismo, el estatismo y el mismo discurso. Entonces, con la misma herramienta, pues no podés hacer cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, con herramientas de carpintería no podés a lo mejor construir computadoras, ¿verdad? Entonces, bueno, y ahí nos animamos. Vamos a hacer nosotros un partido. ¿Por qué vamos a tener que...? Porque surgió también la posibilidad de, bueno, cada uno dentro de su partido trate de crear el espacio libertario. Es imposible, porque son estructuras corruptas. O sea, entonces es muy difícil entrar con ideas a movilizar estructuras ya basadas en el clientelismo.
Entonces, bueno, vamos a seguir. Como nosotros no tenemos aspiraciones de tener cargo, por más que el poder se ejerce a través de los cargos, no lo hacemos porque yo quiero ser senador, porque yo quiero ser... No, nosotros queremos crear, diríamos, una alternativa para la ciudadanía de un espacio político que tiene ideas, tiene propuestas y tiene programas. O sea, nosotros, no es que venimos a decir, nosotros somos más honestos, nosotros somos más buenos, ellos no. Nosotros creemos que el sistema es el que está mal. El sistema fue creado por los políticos, lógicamente, ¿verdad? Pero con este sistema no va a haber buenos gobernantes nunca. O sea, nosotros si no vamos y no cambiamos el sistema, vamos a terminar lo mismo, la misma cosa. O sea, es una utopía real. Entonces, hay que cambiar el sistema. Y para cambiar el sistema tenés que tener cómo hacer, ¿verdad? ¿Qué ideas tenés? ¿Qué propuestas? ¿Qué programas tenés? Entonces, la gente dice, vamos a achicar el Estado. Pero, ¿cómo vas a achicar el Estado? ¿De dónde? ¿Le van a sacarle y echar la patada a todo el mundo? Parte vas a poder hacer eso y nadie se va a enojar, pero otra parte ya no vas a poder hacer. Entonces, digamos, hay que analizar realmente cuál es el sistema que está haciendo que las cosas no funcionen bien. ¿Por qué realmente nosotros tenemos una ciudadanía tan empobrecida? Siendo que el país teóricamente es un país, diríamos, que tiene buenas condiciones para que la gente invierta. Nosotros tenemos el Estado se ha endeudado en 11 años, casi 13.000 millones de dólares, y el PIB no creció más de 4.000 millones. Entonces, en cualquier economía nuestra, si sacamos deuda, y resulta ser que nuestro incremento patrimonial es apenas el 20% del monto que debimos, estamos quebrados. Entonces, técnicamente, eso quiere decir que ese camino no es el camino. Y encontramos de que existen demasiadas trabas para la inversión privada, para la actividad privada, no las grandes inversiones del mismo pequeño. Entonces, hoy el Estado ha tomado prácticamente como suyo todos los servicios que muchísimos pueden hacer desde el más humilde. El transporte, por ejemplo, ¿verdad? El transporte público no necesita ser licitado en su totalidad. No digo que se haga de golpe, pero, por ejemplo, el transporte urbano perfectamente se puede manejar por plataforma, con minibuses, minivanes, que pueden hacer cualquier vecino. ¿Por qué tiene que ser una licitación? El mercado va a decir quién es el que me da el mejor servicio y quién no. Hoy nosotros vivimos una realidad con la plataforma de los taxis, ¿verdad? Que antes, cuando era una concesión estatal, era un desastre. Un desastre en la calidad del servicio, era caro. Hoy en día estas plataformas que funcionan han desplazado hasta muchas líneas de buses. Entonces, dando eso, por ejemplo, va a entrar mucho dinero directamente al ciudadano. Empezaste hablando un poco de tu filiación original, sí. que en el movimiento, en aquel entonces Libertad y República, ahora Partido Libertario, confluyen gente que eventualmente tuvieron una cierta militancia o por lo menos fueron afiliados a otro partido, algunos de ellos. Y decía que el Partido Liberal ya no es liberal. Y eso, la realidad es que el PLRA nunca fue liberal, desde su origen. Si vos mirás la carta fundacional, te das cuenta que es un partido progresista. O sea, siempre fue socialdemócrata. Entonces, empecemos un poco por ahí. ¿Qué diferencias de pensamiento, de visión te llevaron a vos a la decisión o a la convicción de que en el Partido Liberal, no estás a gusto y no encontrás en ese colectivo político, por decir, en ese espacio político, la expresión de lo que ¿cuáles son los puntos clave que te llevaron a esa idea, a esa convicción? Y se puede reducir a uno nomás, ¿verdad? Tanto el PLRA como el Partido Colorado, ellos relativizan la propiedad privada. La propiedad privada está en función del interés social, dicen. Y ahí ya tenemos, a partir de ella, cualquier cosa puede ocurrir. Para nosotros la propiedad privada tiene valor absoluto. Absoluto.
O sea, no hay manera de que a una persona se le tenga que expropiar o nada, por ningún tipo de interés que no sea voluntario. Y ese es el mensaje que tenemos que transmitirle a todo el mundo. Porque la soberanía nacional parte de la soberanía del individuo. Nadie te puede venir a imponer cosas que son tuyas. Entonces, en eso del interés social, y quiero compartir un poco contigo a ver qué opinas. Es como que ya está implícito un mensaje que hay un conflicto entre el interés del individuo y el interés de esa abstracción que es lo social. Porque totalmente. Lo social como tal, yo nunca he visto lo social caminando por la esquina, dando la vuelta, tomando tereré. Lo social es una categoría del pensamiento abstracto. Sí, sí. Entonces, ¿qué pensaba de eso? ¿Existe eso al punto que tiene que haber un poder que medie entre esos dos o de qué estamos hablando? Y no, realmente por eso, ¿quién determina el interés social? Por ejemplo, empecemos por ahí. ¿Quién determina el interés social? Y finalmente cuando hablamos de lo social está compuesto por la suma de individuos. Y todo esto está englobado dentro de un término muy conveniente que se llama justicia social. Y la justicia social es realmente un oxímoron, es una contradicción, porque la justicia es dar, como lo decía Ulpiano, la constante y permanente voluntad de dar a cada uno lo que es suyo. Es la justicia. No todo por igual. Y lo social que es que todos tienen derecho a algo, entonces le tengo que sacar al otro. Ya cometí una injusticia. El momento que vos haces una acción social, estás cometiendo una injusticia. Entonces, por eso es una contradicción el término de justicia social. El Estado... O sea, la justicia se personifica en casos concretos y en personas concretas. Correcto. La justicia no es otra cosa que darle a cada uno lo que es suyo. Tu libertad de hablar, tu libertad de desplazarte, el hecho de poder adquirir un bien de la manera legítima, el hecho de poder usufructuar los beneficios de tu trabajo. Nadie te puede tocar eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Al Estado de la sociedad, de su estado de naturaleza, cuando pasa a su estado civil, delega en el Estado, digamos, creado en el Estado civil, la posibilidad de defenderle la seguridad. Pero ¿qué es lo que va a defender? Sus derechos naturales. Más nada. Más nada. Y el poder mediar, arbitrar los conflictos que pueden haber entre los miembros de la sociedad, que es la justicia. La seguridad y la justicia son las dos únicas razones por las cuales el individuo delega, diríamos... Parte de su libertad. Parte de su derecho, llamémosle así, porque eso tampoco nos conculca tu derecho a la legítima defensa, por ejemplo. Lógicamente, los principios de no agresión van inherentes a eso, ¿verdad? Porque no existe libertad sin responsabilidad, también. Entonces, no es una cuestión de yo hago lo que se me antoja, no. Vos, la medida de tu libertad es la medida de tu responsabilidad. Entonces, cuando tenemos un Estado muy grande, tenemos ciudadanos que no son responsables de sus actos. Lo que pasa es que dentro del Estado se arroga el poder del monopolio de la fuerza, ¿verdad? Y prácticamente, digamos, su estructura se va degenerando. Se crea la democracia, por ejemplo. Entonces, la democracia es una forma de gobierno. Digamos, el método, llamémosle así, la forma es la república, ¿verdad? Pero acá, por ejemplo, hoy día tenemos una cantidad de leyes que son anticonstitucionales. ¿Y por qué? Y porque se aprobaron simplemente por mayoría. Y violan la Carta Magna y ellos son prácticamente impunes. Porque los famosos fueros es una inmunidad nada más que el parlamentario en el ejercicio de su función puede hacer. Puede hablar, puede decir todo lo que sea sin tener una responsabilidad jurisdiccional final, ¿verdad? Pero no le da derecho a violar la ley, la ley fundamental. Y acá se crean, hay leyes especiales, se
prácticamente se bastardeó todo lo que es la República al crear personas desiguales ante la ley, ¿verdad? Entonces acá un niño es desigual, una mujer es desigual, un indígena es desigual al resto, ¿verdad? Inclusive en la concepción de la justicia también se fue hacia ahí, ¿verdad? Donde hay mujeres que prácticamente no tienen que, digamos, tener toda la carga demostrativa del problema con simple acusación. Un varón puede ir preso, por ejemplo, y no hace tan fácil recuperar su libertad. Cosas esas, o sea, hay una cantidad enorme de cosas, las invasiones de propiedad que antes también se hacían. El Estado tampoco garantiza, por ejemplo, al tener un registro público que carece absolutamente de credibilidad. Vos sabés bien, Blas, vos que estás en este tema, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene el Paraguay según los registros y cuánto tiene realmente? Estamos en un desfase del 35-40%. Y sí, tenemos más de 100.000 kilómetros cuadrados tenemos, ¿verdad? Papeles. Entonces, esas son las cosas que realmente hacen que está mal. Y prácticamente nosotros no tenemos, digamos, el poder como pueblo de ir y accionar en contra del Estado por ese tipo de cosas. Y es como siempre dice, el Estado somos todos. Te dicen, mentira, el Estado no somos todos. El Estado está conformado por un grupo de políticos con sus amigos del sector privado y que sirven para cometer cualquier tipo de atropello contra el resto. Nosotros no tenemos acceso no tenemos la posibilidad de dar permiso, de dar nuestra conformidad. Nosotros no tenemos la posibilidad de reclamar esa restauración al pago de nuestros impuestos. O sea, uno puede pagar algo a cambio de algo. Nosotros pagamos y no recibimos justicia, no podemos hacer nada. Entonces el Estado no es nuestro. Eso es Y en esto de que estábamos hablando un poco rápidamente de la responsabilidad, estábamos hablando también de la libertad de las personas, sí. Que bueno, la libertad significa responsabilidad. Totalmente. Un Estado, vamos a decir, grande, con muchos ministerios, con muchas reglamentaciones, es un Estado en el cual, digamos, justamente esa responsabilidad individual cada vez se va acotando más. Y vos ves, digamos, en la manera de conducirse tanto del Partido Liberal como el Partido Colorado, que son los partidos hegemónicos en este país, vos ves entonces una intención de incrementar el estatismo en detrimento de esa libertad individual. Totalmente. En la medida que crece el gobierno, se reduce la libertad. Eso es algo harto demostrado, ¿verdad? Te decía, por decirte cosas, programas que nacen con aparente buena intención. Famoso hambre cero, ¿verdad? Famoso hambre cero para mí realmente es algo deleznable, ¿verdad? Porque transforma en mendigo a toda la niñez. Yo no digo que no haya personas que necesitan, pero para eso no hay ningún problema para abrir un registro de las personas que piden que sus hijos coman. Nadie está en contra de que exista la ayuda social, la beneficencia, que lo puede hacer también el Estado, ¿verdad? Lo puede hacer, pero yo digo, ¿por qué empresas dirigidas, llamarle por licitación, lo que sea, tienen que dar de comer a esos niños? ¿Por qué precisamente tiene que ser así nomás? ¿Por qué? ¿Quiénes son los más interesados en que los niños coman bien? Sus familiares. ¿Por qué esos servicios no pueden dar los miembros, padres de la misma comunidad? Hay escuelas de 500, 1000 niños. La mayoría de las escuelas públicas tienen esa cantidad. Estamos hablando de 25, 30, 40 millones de guaraníes por día que se extraen de ahí. Y esa empresa no le interesa si fulanito es alérgico a la cebolla o lo que sea, ¿verdad? La familia no tiene acceso a elegir el menú de su hijo, por ejemplo. Entonces nosotros del partido propugnamos y decimos que en la sociedad del barrio se puede organizar y las personas que quieran ofrecer, se hace como un patio de comida. Y que tengan su pizarroncito, y el Estado que dé el voucher de comida.
Entonces la mamá se va y dice, este lunes yo quiero que coma boriña, Juana tiene el borí. Doña Marta tiene el viernes, tiene tallarín, por decirte, ¿entendés? Y le elige. Y si su hijo tiene algún problema, a lo mejor arregla con alguna señora para que pueda hacer la comida. Pero esa plata se va a quedar ahí. ¿Te imaginas en un barrio como de Fernando de la Mora o de Asunción que estén aterrizando 25 o 30 millones de guaraníes por día? ¿Cuánto trabajo? ¿Cómo va a mover la economía eso? Ahí me lleva a ciertas cosas que realmente son preocupantes también desde mi punto de vista. Sí. En cuanto a justamente la posibilidad de hacer una empresa formal en el país, ¿verdad? Tenemos históricamente mayores o menores percepciones de que la informalidad es un problema bastante importante en nuestra sociedad. Yo hasta a veces me pregunto cómo es posible que tengamos grado de inversión y tener, se dice, 35 o 40% de informalidad en la economía. Pero parte importante de eso yo creo que es el hecho de que antes incluso de que vos vendas una unidad de producto, tenés que andar pidiendo permiso de todo tipo en un montón de entidades. Y cuanto más reglamentaciones, lo que hacemos, creo yo, es dificultar que unidades económicas pequeñas puedan insertarse en el mercado. Eso un poco es lo que entiendo que vos estás hablando. Claro, si tenés, digamos, 3, 4 cantinas, por decirlo así, Claro. Asistidas o gestionadas por familias de la misma zona, eventualmente aquella que preste un mal servicio y bueno, y no va a tener clientes. En 2 o 3 semanas se queda sin cliente o va a tener que mejorar su oferta para, digamos, adaptarse a esto. Entonces, cuando vos hablas de ese tipo de mecanismo, estás hablando de que opere ese efecto, vamos a decir, del sector privado en cuanto a premiar, si se quiere, el mejor desempeño de cada una de estas unidades. Totalmente. Digamos, el principio libertario en el área económica, muchos confunden, dicen, ustedes están a favor de los empresarios. Y no es así, para nada. Al contrario, muchos empresarios están en contra nuestra. Porque lo que nosotros propugnamos es la libre competencia, el libre mercado, la cooperación voluntaria. Entonces, eso que estás diciendo es exactamente así. O sea, libremente la gente va y le compra a Doña María más que a Doña Luisa, ¿verdad? Entonces, el mercado actúa solo y se va. Y después hay una cosa muy importante ahí. El momento que la mamá le da el voucher, le da la boleta, ya no existe la intermediación del político. Que el político hace que se pague por 1000 almuerzos y realmente almuerzan 600 o 700. Y todo el país paga. Ahí ya cambia la cuestión. ¿Por qué? Porque es algo directo. Y esa señora que presta el servicio, se va después a una oficina a cambiar sus vouchers, ¿verdad? Que lógicamente tiene que tener todos los controles, ¿verdad? De seguridad para que no puedan ser falsificados. Y cobra directamente. Entonces, son cosas así. Y lo que vos decís es la burocracia. La burocracia es lo que lleva a la informalidad. Y la burocracia muchas veces, te diría, si no es todas las veces, se hace a propósito. Justamente te crean el problema para venderte la solución. Es la fuente de la corrupción, ¿verdad? La corruptela, ¿verdad? Bueno, seguiremos un poco hablando con Rodney en el segundo bloque. Porque es interesante este concepto que él acaba de introducir aquí. Y puede sonar medio también utópico, medio traído de los pelos, pero a la vuelta queremos desarrollar un poco más esta idea de los vouchers por servicio, porque hay que entender que hay servicios públicos que pueden ser proveídos por el Estado, pero no necesariamente producidos por el Estado. Totalmente. Vamos a ahondar un poco en eso y en la interrelación entre el sector público y privado a la vuelta de este primer bloque. En FECOPROD celebramos 50 años de compromiso y crecimiento. Durante 5 décadas hemos estado a tu lado, apoyando a las cooperativas
transformando vidas y construyendo un futuro mejor. Desarrollamos proyectos que generan oportunidades. Promovemos la solidaridad y fomentamos el trabajo en equipo. Juntos hemos sembrado sueños y cosechado logros. Fecoprod, 50 años desarrollando juntos un país. 8 años de un camino que hemos recorrido con nuestras asociadas. Concopar ha sido el puente entre el esfuerzo individual y el impacto colectivo. Un motor de cambio, promoviendo oportunidades, innovación y desarrollo para cada rincón del Paraguay. Hoy, el cooperativismo es más fuerte, más comprometido, transformando realidades. Seguimos avanzando hacia un futuro más sostenible. Concopar, 8 años, sembrando cooperación y cosechando progreso. Bueno, volvemos aquí con nuestro amigo Rodney. Estuvimos en el primer bloque ya entrando en lo que podríamos decir ciertas honduras en lo que es la estructura de ideas, de propuestas del Partido Libertario del Paraguay. Y ya introdujo, creo que algunas de sus ideas cardinales de cómo el principio de mercado puede operar aún en la provisión de servicios de carácter público, ¿verdad? Sí. Empezamos hablando del tema de la alimentación escolar. ¿Por qué no podemos pensar en un modelo alternativo para prestar este mismo servicio, donde se deje un espacio más grande, más amplio, si se quiere, a las fuerzas de mercado? Hay un concepto interesante en cuanto a lo que es el liberalismo económico, en el sentido de que ahí se habla de un orden espontáneo de la sociedad. Cuanto más compleja la sociedad, más difícil es que organismos públicos puedan planificar. Y la verdad que no conozco una sociedad exitosa que haya nacido de una planificación, digamos, total o muy elevada. En general, esos proyectos casi todos terminaron mal. La verdad que, para no decir, ser muy absoluto, que todos terminaron mal, habrán algunos que más o menos de ciertos niveles de planificación, pero sin el sector privado, que es el que le da, digamos, o recibe y analiza y procesa las señales que le dan los consumidores, porque es una economía liberal que manda al consumidor. El consumidor debe ser el rey y debe tener la libertad de optar por este o aquel prestador de servicio. Por eso también Rodney decía que, independientemente de que sea el Partido Libertario del Paraguay, muchas veces tienen diferencias importantes con empresas muy grandes, en las cuales el principio de la libre competencia de repente ya no es tan absoluto, ya no es tan bien visto. O sea, una vez que yo me hice una cierta posición, empiezo ya a pensar en cómo armo el coraje ahí para que nadie entre, más o menos. Pero bueno, una cosa es si eso se da en el sector privado, incluso, que ya es ineficiente. Es una cuestión que nos puede llevar a plantear realmente una situación de injusticia y todo lo demás. Pero para mí la cosa se agrava cuando esa figura es del sector público, ¿verdad? Por ejemplo, un sector en el cual se podría pensar también en esto de los vouchers, el de la salud pública. ¿Por qué tengo que tener necesariamente un hospital público con funcionarios médicos públicos? Sí. Que están, digamos, en el presupuesto del Estado, que es muy complicado también eventualmente que ellos tengan ese enfoque a resultados, si se quiere, porque si podemos pensar en un sistema de cantinas escolares como este que decíamos, podemos aplicar el mismo principio a otros ámbitos, como la medicina, la salud, la educación mismo, ¿verdad? No, acá pues partimos de o sea, el problema en general es la política. Es que el político pues tiene una naturaleza diferente al del emprendedor. Él se va por cualquier motivo, menos porque sabe de negocio, de comercio, de educación, de salud, nada. Él tiene su clientela política, o es simpático, o es muy preparado, llamarle X, ¿verdad? Pero él se va y legisla sobre todos los aspectos de la vida de la ciudadanía. Y te puedo asegurar que en el 90% es ignorante, como todos somos ignorantes de un montón de cosas. De muchísimas más cosas de nuestro entorno, de lo que sabemos, ¿verdad? Entonces,
Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo reacciona el sector político? El sector político reacciona sobre las consecuencias. Entonces, hay enfermedad, tenemos un problema de salud, ¿entendés? Pero no analizan la causa. Yo siempre digo, y con mis amigos médicos, ustedes cuando hablan del tema de la salud, hablan de hospitales, hablan de tratamiento, equipamiento. Nadie habla de raudales de basura, de pobreza. Otra faceta, sí. De pobreza. O sea, la salud verdadera es cuando no hay enfermedad. Esa es la salud. ¿Entendés? Lo otro ya es una curación. Entonces, y es mucho más cara que la prevención. Entonces, si vos tenés, digamos, un enfoque en el cual tenés un sistema económico totalmente libre, la posibilidad de las inversiones son mucho más altas y la posibilidad de que haya menos pobres son muchísimo mayores también. Entonces, cuando hay más gente que no es pobre, puede tener su casa construida de una manera mucho más, con las condiciones de salubridad, más limpieza, mejores ropa, no va a tener mejor tratamiento de la basura. Todo eso se traduce en salud. Entonces, por eso te decía, tenés que pensar en la causa. Y después vamos para adelante, ¿verdad? Entonces, ok, vamos al tema de la atención. ¿Por qué la gente tiene que ser asistida solamente en hospitales públicos, como vos decís? ¿Por qué no se puede todo el sector privado integrar al Sistema Nacional de Salud? Y que haya seguros, o sea, acá se sabe quién gana plata, quién no gana, ¿verdad? Y que pague su seguro, porque sea un seguro nacional, se pueda ir a un médico de su barrio, a una clínica de su barrio para cuidados básicos. Y entonces sí, ahí tenemos, por ejemplo, los hospitales de alta complejidad. Un hospital de alta complejidad requiere una inversión de 400, 500 millones de dólares. No es imposible, pero es muy difícil que en una ciudad de 300.000, 200.000 o 500.000 como el nuestro habitante pueda haber una competencia por hospitales de alta complejidad. Entonces sí, a lo mejor el Estado podría construir eso, ¿entendés? Pero inclusive todo el plantel médico podría responder a una situación de servicio privado. Pero aunque no lo haga, ahí entran otros tipos de incentivos, que es, por ejemplo, el pagar por resultado. Eso, yo lo que te estoy diciendo no es un invento. Eso en parte de Europa se hace. En Inglaterra, los médicos que más ganan son los médicos del sector público. Pero se le paga, su paciente es uno. O sea, vos tenés un fulano que es tu doctor. ¿Entendés? Y tal vez tenga su equipo, ¿verdad? Y bueno, vos te fuiste con presión alta, con diabetes o con azúcar, qué sé yo, cosas así. Y se va viendo los médicos que tienen una evolución favorable, entonces sus pacientes ganan más. ¿Entendés? Hay un incentivo. En el sector público normal no existe incentivo. ¿Cómo van a mejorar? Entonces vos tenés gente que se va un día, 24 horas en IPS, después están en el Ministerio de Salud, después están... Y no hacen nada realmente. Como te digo, yo me río, yo tengo amigos que están un día en 24 horas y dicen, ahí lo ya violás la ley laboral, ¿verdad? Trabajar más de 8 horas, ¿verdad? Es una inconsistencia. Ahí 24 horas no podés atender, quiere decir que te están pagando por algo que no estás haciendo. O sea, esas son las cosas y las incongruencias que te lleva al estatismo, ¿entendés? Y el sector privado perfectamente puede entrar a dar esos servicios. La misma cosa en el tema de educación. La educación, bueno, el tema de salud con la educación, la misma cosa. Sí. Hay un plan de lucha contra tal, o sea, entonces todo el mundo se tiene que alinear a protocolos. Tuvimos el caso en la pandemia, ¿verdad? Donde yo conozco médicos que consumían ivermectina porque tenían prohibido recetar, por ejemplo, la ivermectina. Y esa es una falta de ética, para empezar, ¿verdad? O sea, no le dejan, digamos, al médico ejercer su juramento hipocrático como tiene que ser. O sea, hay un centralismo en ese tipo de cosas. La misma cosa en la educación. ¿Por qué tiene que haber un currículum único para todos? Si acaso todos tenemos los mismos talentos. Eso es no respetar la individualidad. Hay niños que son excelentes para matemáticas, hay otros que son excelentes para el arte. Entonces, ¿por qué se tiene que ir siempre a ese tipo de cosas? ¿Por qué no se deja currículum libre? Y que el sector privado y el sector público mismo
que se permita que los planteles docentes hoy puedan tener concesiones de escuela, de colegio, y que ellos den sin ser funcionario público. Claro, del momento que pasan ahí ya son privados, pero ellos pasan al sector público y le dicen, nosotros este currículum lo ofrecemos. Y le acepta, si le acepta el ministerio, correcto, y le evaluará según eso, ¿verdad? Según eso. Pero al final sería la sociedad que decide enviar a su hijo a ese centro educativo que le va a dar... Con los vouchers que me estabas diciendo, ¿verdad? Sí, es que estamos hablando. Entonces, ese voucher puede aplicar en salud, se puede aplicar en educación sin ningún problema. ¿Entendés? Entonces, lo que se busca nomás es que esos vouchers estén al alcance de la gente que realmente necesita. Inclusive que tengan un plus la gente más carenciada. Por decirte que tenga educación y que tengan la comida también, que tengan su uniforme también si hace falta. Si él tiene talento para la música, por ejemplo, y ellos puedan ir a un colegio donde se enseña música en serio y que él pueda que se le pueda comprar su guitarra, que se le pueda comprar su instrumento. Todo ese tipo de cosas se puede hacer, pero es una inversión enfocada realmente a lo que al ciudadano le interesa, para el cual tiene talento, y las posibilidades de que él realmente se desenvuelva y diríamos trascienda son muchísimo mayores. Entonces vamos a tener, yo creo que una sociedad con personas que van a poder autodefenderse desde prácticamente de la adolescencia. Claro, o sea, lo que tendríamos eventualmente sería esto de que los centros educativos se preocupen de adaptarse a las necesidades, digamos, de los alumnos en este caso, desde el punto de vista de que su objetivo es prepararlo para la vida productiva. Totalmente. Entonces, hay que cambiar la figura del maestro a pasar a ser un maestro mentor. Entonces, los sistemas de evaluación tienen que cambiar de no ponerle... Acá pues hoy se evalúa matemática, no. Acá lo que hay que evaluar es si el niño, qué es lo que le gusta, qué cosas le interesa. Y en base a eso se establece la enseñanza y se van midiendo y se le va haciendo participar de ambientes que son extraños a lo mejor a su propio ambiente. Lugares donde no hay deporte, no hay... Entonces, qué sé yo, una escuela se va al Club Libertad, se va a ir a un entrenamiento. Y muchos que a lo mejor les gusta el fútbol, puede despertar eso en él. Se le lleva a una obra de teatro, se le lleva... También se puede incorporar al sistema de educación a los, diríamos, a los personajes que están en la comunidad, pintores, músicos, cantantes, bailarines. Se les invita y se van y dan su charla, dan una demostración. Eso puede despertar muchísimo interés, muchísimos niños. Puede despertar su vocación. El concepto clave sería cómo logramos una provisión de servicio que sea público, más adaptado a la necesidad de la gente. Totalmente. Descubrir que la gente se autodescubra. Bueno, ahí hablamos de otro tipo de monopolio, si se quiere, que es el monopolio de los contenidos, en este caso por parte de los ministerios de educación y todo lo demás. Tampoco no es algo, como decís, inventado o traído de los pelos, porque bueno, en diferentes sociedades se ha hecho experimentos en el sentido de que estos tipos de mecanismos lo que hacen es orientar la provisión de estos servicios en base a ciertos mecanismos, ciertos estímulos de mercado, y que aunque sea una prestación de interés público, no necesariamente la producción del bien en cuestión tenga que ser pública, ¿verdad? Con funcionarios de carrera y cosas de esas que realmente, como vos decís, también tienen otro tipo de orientación a veces y hasta otro tipo de cosmovisión de las cosas. Cuando hablamos de un Paraguay como este, hablamos que nuestro objetivo es, si se quiere, precautelar también la libertad a nivel de mercados. Y dentro de eso, bueno, ¿cómo vos ves la propuesta del Partido Paraguay Libertario,
o libertario del Paraguay, ¿cómo ve el rol del Estado en cuanto a lo que es el mercado y su funcionamiento? Se habló mucho en esta semana de controles de precios, de entrar en esto de transparentar, entre comillas, márgenes de tal o cual actividad. ¿Cuál es la visión que tiene el Partido Libertario del Paraguay sobre eso? Y todo es consecuencia de algo, ¿verdad? Y muchas veces hay gremios de empresarios, productores, lo que sea, que ellos mismos no se dan cuenta, ellos mismos llaman a su verdugo. Al político le encanta que le digan, ayúdame, porque el político sabe que la ayuda del otro es más ayuda del mismo que primero. Entonces, como te decía, la gente va por la consecuencia. El precio alto es una consecuencia, no es una causa de nada. Y bueno, entonces analizar el precio realmente alto o realmente vos no tenés la posibilidad de comprar o vos estás empobrecido. Yo siempre le digo a la gente, hagan un autoanálisis de lo que consumían hace 10 años atrás o 5 años atrás normalmente. ¿Cuántas veces al mes comía un asado? Bueno, y hoy si comer la mitad de las veces, ¿el precio es alto o vos estás más pobre? Hay que pensar en eso, porque la carne, por ejemplo, para irnos a un tema específico, nuestra carne se vende a países, nosotros exportamos el 66, casi el 70% de la faena se exporta. Y nuestro PIB per cápita en el Paraguay está alrededor de los $5.000. Y se exporta a países donde tienen arriba de $40.000, $50.000, $60.000. ¿Cómo un producto que se vende en un lugar donde tiene un PIB 10 veces superior a tu origen va a ser, muchísimo más barato, 10 veces más barato que donde se vende? Imposible. Entonces, el problema es qué es lo que pasa con esa sociedad. Entonces, es lo que te decía, acá hay demasiado trabas burocráticas para la inversión. Entonces, acá tenés que lo que pueden exportar son algunos, nada más. Para que vos puedas ser un exportador, a lo mejor del sector agropecuario, tenés que llenar miles de formularios. Pero para producir nomás doctor, porque yo creo que muy poca gente maneja y vos manejás perfectamente, que, por ejemplo, en el Chaco vos tenés que caer 40% de tu superficie, de la superficie de tu terreno que vos pagaste y sobre el cual pagás inmobiliario, sobre el cual pagás las tasas habida y por haber, sin explotar por una cuestión ambiental. Yo no discuto que habrá algún tema ambiental, pero desde mi posición de ciudadano y haciendo uso del sentido común nomás, no sé qué puede aportar tanto a la cuestión climática tener un damero con retacito de 4 o 5 hectáreas de bosque acá, 4 o 5 hectáreas de bosque allá. Para mí, a la naturaleza le da absolutamente igual. Eso es casi como un jardín. Si uno lo mira incluso desde arriba, desde una fotografía aérea. Pero al productor que le digan de entrada que el 40% de su superficie nomás la puede desarrollar, pero tiene que pagar el costo por el total. O sea, nosotros de entrada lo llevamos también, ya somos un país mediterráneo, y le vamos agregando estos temas. Es un avance muy, muy negativo, nefasto sobre el derecho de propiedad. Te diría inclusive la región oriental, la deforestación cero. Eso no tiene que ser, tiene que haber incentivos, pero que sean de orden voluntario, ¿verdad? Entonces yo te digo también, como está diciendo el Chaco, yo nunca leí un estudio serio, científico, que diga qué pasa si yo saco el 100% de mi... ¿Entendés? Tampoco existe eso. O sea, yo no sé si Israel está lleno de bosques, ¿verdad? Y la productividad que tiene... La verdad que no hay gran cosa. Estados Unidos, su cinturón maicero, no sé cuántas miles de hectáreas de bosque tiene. Estoy seguro que casi nada. Sin embargo, son los mayores productores de grano del mundo. O sea, las reservas están en otro lado donde hace sentido, ¿verdad? Correcto. Y bueno, y que te dé un incentivo para hacer la reserva. Pero acá, por ejemplo, la famosa, el carbono, la venta,
¿por qué no te dan sobre esa reserva que está teniendo? Que te paguen, que te devuelvan por eso si vos compraste esa tierra. Vos compraste esa tierra. Hoy en día, produciendo el Chaco está en el orden de los $1.800 a $2.000, en lugares donde vos tenés una sequía casi segura de 7 meses. Sí, ¿Entendés? sí. Entonces, yo no sé hasta dónde tanto hoy es más seguro el Chaco o es mejor invertir ahí que en una tierra de $4 o $5.000. No, yo no le veo. De entrada, luego también, a mí me suena realmente irritante, 40%. 45 realmente. Sí, hasta 50 veces. Sí, 52. sí, totalmente. O sea, primero, la fragilidad de dónde sale ese índice, ¿verdad? Sí. Y segundo, yo quiero más también reflexionar contigo. La gente a veces no dimensiona ese tipo de cosas y es como que yo, qué sé yo, compre una máquina y no pueda usarla más que al 50% de su capacidad, Totalmente. ¿verdad? Son cosas que obviamente en lo que es el costo final de producción, ¿quién habrá estimado cuánto podría haber sido eventualmente el precio oferta de la carne si en vez de 40 era 10% ponerle la reserva esa? Totalmente. Porque a lo mejor vos que estás en ganadería o tú conocido pueden hacer ese cálculo. Sí. Porque si hay en el Chaco X millones de hectáreas, X miles de hectáreas en ganadería, lo que representan X miles de hectáreas de reserva boscosa, vos podés hacer una relación casi, ¿verdad? Sí, para total. ver qué pasaría si ese potencial no se limitase de una manera tan agresiva, porque, bueno, 5, 10%, bueno, pero 40% fue mucho. Y el concepto, Blas, es paradójico. ¿Por qué paradójico? Porque teóricamente se hace para que haya menos emisiones de dióxido de carbono. Pero resulta ser que todos los alimentos que se producen, el pasto que alimenta al ganado, crece gracias al dióxido de carbono. Claro. ¿Entendés? Claro. El dióxido de carbono es la fuente de vida. Sí. El árbol que tanto a la noche, ¿qué es lo que emite? Dióxido de carbono. De día oxígeno y de noche dióxido de carbono. Entonces, o sea, que vos dejes bosque no significa que no se emita dióxido de carbono. Ese bosque está emitiendo dióxido de carbono. Los océanos emiten la mitad o más de la mitad de todo el dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Pero ahí entramos en otra teoría No, pero estatista que tendríamos que claro, analizarla. a lo que voy nomás es que, hablando así bien directo, ¿qué es lo que ocurre? Estas cosas te sacan tu capacidad de producir, de ganar dinero, de enriquecer a tu pueblo, de que tu pueblo se enriquezca, ¿verdad? Porque el político no tiene la capacidad de enriquecer a nadie. ¿Entendés? Porque te saca esa capacidad de producción. Si la gente pudiese hoy usar toda su tierra, no necesitaría comprar 10.000 hectáreas para producir en 5.000. Con 5.000 ya podría, ¿verdad? Sí. Llamémosle así. Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ese es, por ejemplo, el problema del estatismo que estamos hablando. Ese estado gigante que te entra con ese tipo de leyes y que te avasallan en tus derechos fundamentales. Más ¿verdad? básico. Más básico, ¿entendés? Y esas son las cosas que nosotros en el partido queremos decir de frente y no caer en esa vieja política de descalificarle nomás a tu adversario. Nosotros le descalificaríamos a ellos justamente porque no hacen nada en ese aspecto, ¿verdad? Que esa falta de compromiso que tienen con la sociedad porque realmente no se preocupan de las causalidades de la problemática que tienen. O sea, la gente es ignorante, es pobre, tiene poca salud, es maltrato en el transporte, todo. Pero bueno, por unas causas. Si vamos a ese caso, como decía, la limitación de ingresos, ¿qué hubiese pasado si en vez de tener 40 hectáreas de bosque o 40% de obligatorio de mi propiedad sin hacer nada? Igual me hago cargo de eso, ¿verdad? Porque si alguien invade a mí me van a caer como propietario. Claro. Yo tengo que pagar el desalojo incluso. No me sirve ni como garantía, porque cuando el SP habla de que es finanza ecológica, verde, no sé qué, que es su política,
Pero cuando vos escribís una garantía hipotecaria de un inmueble rural, la parte productiva, entre comillas, vale 7, 8, 9. El bosque no vale nada. Entonces, ni siquiera para tu hipoteca te sirve eventualmente. Entonces, lo que podríamos decir en realidad es de que esa capacidad de generar riqueza que es inherente al sector privado, este estatismo, en vez de favorecer eso, en realidad lo que hace es limitar, y en ese sentido sí creo que tiende fuertemente a generar pobreza y atraso. Totalmente, y no suficiente con eso. Ahora tenés, por ejemplo, la imposición esta que están como locos queriendo colocar el reglamento del 1115, por ejemplo. Puedo imaginar, por sobre la legislación que de por sí ya es abusiva, otra vez te quieren colocar otro eso. Trato de regulación. Exactamente, y eso pues, son cosas que atropellan realmente nuestra soberanía. Y como decía, no podés vos defender la soberanía nacional cuando no respetas la soberanía de tu propio pueblo. Entonces el político, cuando no respeta la soberanía del individuo, ese que le está pagando a él, que jamás va a defender la soberanía del país. ¿Me entiendes? Entonces, para nosotros eso es defender la soberanía de tu prójimo, el tuyo primero y el de tu prójimo. Y lógicamente por añadidura vas a defender la soberanía de tu país. Interesante, Rodney, ese concepto que nos decís, bueno. Y nos lleva otra vez al principio de nuestra charla, porque a diferencia de otras corrientes de pensamiento, la corriente de pensamiento liberal se basa en que no existe ese conflicto entre el interés privado y el interés colectivo. El interés colectivo es un reflejo del interés privado y la sociedad se construye por cooperación, se construye colaborativamente. Y cuanto menos trabas haya en el ejercicio de esa cooperación y de ese devenir colaborativo, pues bien, todos vamos a estar mucho mejor. Así que te quiero agradecer por tu tiempo, quiero agradecerles también a ustedes que nos han acompañado en este nuevo momento los momentos de Prodynamis, invitando también a Rodney para seguir con esto, porque ni siquiera el 20% creo de lo que teníamos preparado pudimos ir tocando. Lo vamos a ir desarrollando en otros momentos, en otros encuentros Prodynamis, pero por el momento quedamos aquí dándole a ustedes las gracias por su compañía, y hasta la próxima.